quienes saludo afectuosamente, nuestros panelistas, nuestros expertos, quienes en el día a día son reconocidos por sus conceptos, por su... Hola, Yanina, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Gustavo, Mauricio, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Mauricio, también nos están mirando y nos saludan desde Nueva York. Gracias. Dicen que este espacio les gusta los días viernes. Saludamos a la familia Montero y a la familia Guerrero que nos están viendo. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, Gustavo. Un gran abrazo a la distancia, Danini, y por supuesto un saludo a quienes ya no solo nos siguen dentro del país, sino como has dicho, fuera de él. Sí, así es, nuestros suscriptores en nuestras plataformas en las que nos están viendo. Bueno, la primera pregunta siempre está dentro de los conceptos de la actualidad. ¿El presidente Daniel Noboa volvió a medir su respaldo popular? Mauricio. A ver, primero se nos dijo que era una marcha por la paz y la seguridad, pero quizá bastante con afán protagónico o no sé, pues de robar 5 minutos en los medios. Algunos ministros del presidente Noboa al dar declaraciones han dicho que esto también fue contra la Corte Constitucional, lo cual me sorprendió sobremanera, ¿no? Parece ser que la capacidad de autocrítica definitivamente desapareció del gabinete y en ese sentido echar la culpa a otros es la salida más fácil. Marchar con recursos públicos, marchar dejando de lado el servicio público, que es lo que han hecho muchas personas lamentablemente el día de ayer, o marchar por extorsión pública, como aquellas declaraciones en las que si no marcho me quitan el bono, creo que evidencian que lamentablemente estamos reviviendo una pesadilla, Gustavo, que dimos por superada, pero que parece ser está más presente que nunca. ¿Qué opinas, Yanina? Bueno, a ver, yo creo que es un hito comunicacional más. Un poco visto desde, digamos, desde un poco lo macro, creo que a este gobierno le interesa siempre posicionar los temas en la agenda, como mencionaba Mauricio, y me parece que es un poco lo que trata de hacer, porque finalmente yo coincido en que no hubo claridad sobre los objetivos de esta convocatoria. Es decir, sí, se hizo una marcha por la paz, pero a diferencia de la primera que se realizó en Quito, que se marchaba para hacerle escuchar a la Corte Constitucional o se marchaba contra la Corte Constitucional para que despertara, para que aprobara las leyes, no las declarara inconstitucionales y demás, me parece que aquí no hubo una claridad de objetivos comunicacionales, sino más bien que finalmente hubo un tema allí que intentó instalarse en la agenda en un momento donde siempre lo decimos, Gustavo, el Ecuador es un Ecuador de coyunturas. Entonces la agenda se copa de todo aquello que va pasando, es una especie de ruido mezclado con los problemas grandes, graves y estructurales. Entonces creo que está un poco más visto desde la dinámica del gobierno de intentar seguir posicionando esos temas que le interesan, que estén en la agenda, y quizás relegar un poco aquellos que pueden empezar a erosionar o golpear, porque tú sabes que en las últimas 10, 15 días se habló de algunas encuestas donde muestra una pequeña reducción en la aprobación de la gestión del gobierno, y bueno, esto es lógico después de 2 años de administración y por supuesto, de falta de recursos, administración, gestión y demás. ¿Pero a quién se le exige justicia? Ayer había otro panel también armado en un canal en donde una opinión de una experta también decía, bueno, pero es que la exigencia de justicia al gobierno se debería hacer al gobierno por parte de la oposición. Entonces yo hago una pregunta, ¿a quién le exige justicia? ¿No son a las cortes, no son a los jueces? ¿No es una función independiente, Mauricio? ¿Cómo que le exige justicia sí, pues, al gobierno? O sea, Gustavo, no puedo sino reírme. Le exigimos justicia al gobierno y seguridad a las cortes. ¿Cuándo se nos cruzaron los cables? ¿Cuándo dejamos de entender el rol que las instituciones tienen que jugar? ¿Cuándo perdimos de vista la necesidad de mantener la independencia entre funciones como un principio fundamental de la democracia? Estamos a punto, no sé, pues de exigirle a la Asamblea obra pública, como en los viejos tiempos, esperando que no haya diezmos y que trabajen desde la Asamblea y no desde la cama. Así de ridículo se ven este tipo de asuntos. Y no es sino, y la experta en el tema es Yanina, por supuesto, pero te digo, no se ve sino manipulaciones comunicacionales y de mensaje que lo único que buscan es
abusar de la fragilidad de nuestra mente, y me refiero yo al hecho de que la tenemos en otro lado. Estamos preocupados de nuestra inseguridad, de nuestra crisis económica, de luchar todos los días contra la maldita corrupción, y encima más nos están pidiendo que hagamos algo en nombre de o a favor de, no, es imposible. Entonces creo que en este momento se están, como digo, cruzando los cables, Gustavo, lo cual no es nada bueno para el país, malentendiéndose lo que se tiene que hacer. Y yo creo que incluso pensado esto a puertas de dos procesos electorales, el uno el de la consulta y el referendo, y el otro el de las elecciones seccionales del 27, que están a la vuelta de la esquina, es altamente peligroso, porque vamos a empezar a escuchar barbaridades de la boca de quienes quieren acceder a un espacio para representarnos, o de quienes quieren capitalizar una consulta para fortalecer de un lado o el otro su popularidad, credibilidad y confianza. Yanina, ¿a qué le exigimos justicia entonces? Bueno, coincido con Mauricio y vuelvo a repetir, no había una claridad, porque por un lado se marchaba por la paz, que creo que eso podría de pronto rememorar aquellas marchas que, bueno, en su momento se hicieron por los tributos, pero que de pronto podía tener un color más ciudadano, pero no hubo clara convocatoria, es decir, no es que hubo una convocatoria abierta para pedir a la gente que se sumara a la marcha. Yo siento que fue más una marcha de gobierno para el gobierno, en cierto sentido, es decir, para demostrar que está fuerte, que tiene su respaldo popular, que está en las calles, que está en el sentir, y enviar un mensaje hacia aquellos que ha colocado en la agenda de la polarización, que hoy es la Corte Constitucional. Ahora, coincido también en que en la mesa de la ciudadanía hay una realidad, y es que, bueno, sí, tenemos que exigirle seguridad al gobierno, pero también hay un rechazo que sigue creciendo contra un sistema de justicia que no da la talla, que no da respuestas, y también sobre lo que conversábamos, creo que hace poquito más de un mes, cuando se anunció la primera marcha, que decíamos, bueno, hay como dos arenas de la comunicación en este sentido. Una de la opinión pública especializada, donde creo que la Corte tiene su voto a favor, ¿sí?, en esta lucha con el gobierno, si se quiere, y otra en una arena de lo común, de lo cotidiano, donde es distante aquella función que realiza la Corte, y por tanto para el gobierno es más sencillo colocar mensajes polarizantes para decir, bueno, necesitamos trabajar para seguir en la continuidad del cambio. Dicho esto, solo quiero agregar que ya estamos en el termómetro electoral, o sea, ya estamos en arena electoral, y entramos en una electoralización constante de la comunicación, porque el Ecuador, lastimosamente, desde hace 3, 4 años vive en constantes procesos electorales. Vamos camino a referéndum y consulta, luego el 2027, luego vendrán la pretemporada de la presidencial. Entonces es muy complejo que no se electoralice la comunicación hoy en el Ecuador. Y aunque muchos lo mencionan como un anti-establishment, estas son las palabras del presidente. Ahora, pregunto, ¿les parece electoral? Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que levantar nuestra voz. Y no solo levantar nuestra voz, sino exigir que nosotros podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país. Nosotros, los ecuatorianos. Eso de ahí es el corazón de la democracia. Sin posturas, sin extremismos, sino pura democracia. Dejar decidir a la gente. Que existan preguntas importantes, cuestionamientos, en el cual la ciudadanía puede pronunciarse. Mauricio. Cuando a un niño le llevan a la cancha de juego y le enseñan a patear la pelota por primera vez con sus compañeros de prekinder, le dicen cuáles son las reglas de juego, hacia qué arco tiene que patear, como si la pelota se sale de la línea significa un saque, o como si patea a sus compañeros le van a cobrar falta. Porque para todo en la vida hay reglas de juego. Acá nadie se está oponiendo a que la gente se pronuncie. Lo que se está pidiendo es que esas personas que además ganan su dinero a costa de los ecuatorianos y que trabajan en el Palacio de Carondelet y en la Secretaría Jurídica, al menos pongan un poquito de ganas
y hagan bien su trabajo, que no le presenten a la Corte preguntas mal redactadas, anexos con errores y tantas otras barbaridades que ya han sido observados. Yo también quiero pronunciarme en paz. Yo soy de los que se pronuncia por el contenido de las preguntas, no por el tipo de gafas que utiliza el presidente o por qué bien o qué mal me cae el mismo. Pero que hagan bien las cosas, Gustavo. Acá de nuevo, cero autocrítica. Perdieron la capacidad de ver sus propios errores. Lo repiten una y otra vez con total arrogancia. Y eso tarde o temprano le pasa factura al poder. La Corte no es responsable del poco nivel de entendimiento y la poca capacidad intelectual de personas que desde lo jurídico, supuestamente, ni siquiera son capaces de sostener sus argumentos en una audiencia. Así es que acá creo que hay que dejar muy en claro que a favor o en contra con el presidente o con los sindicatos. Pero Mauricio, ¿cuán estoy constitucionalista seguro que 9 puede de cada ser? 10 ecuatorianos queremos pronunciarnos. Sí, pero Gustavo. ¿cuán constitucionalista puede ser para que de alguna manera analices la realidad de lo que se propone y se pregunta? Porque sí, porque... Pero es que, no, Sí, no, pero ¿no te parece Es que, que a ver, es como haces una lupa y le buscas hasta el mínimo resquicio? No, Gustavo, la realidad es una cosa, la constitucionalidad es otra, es lo mismo. La realidad puede hacer que en un equipo de fútbol cuando eres pequeño tengas a un alto, a un gordo, a un chiquito. Debimos y ir a tengas una que tratar de constituyente entonces igualar. primero. Pero y además, no, es que esa tampoco es la salida, pero si tienes 3 personas de tipo distinto jugando en una cancha de fútbol, no es que haces un reglamento ad hoc para que los 3 hagan exactamente lo mismo. Mauricio, y si desde esa perspectiva, y si de esa perspectiva un constitucionalista no hagan las cosas mejor, se hacen así. ¿Por qué nunca hubo? Es que no hubo una retroalimentación. A ver, ¿Cómo que no? Mira, Gustavo, si los jueces quieren, a ver, yo te pregunto, si los jueces quieren que las cosas y la lucha contra la corrupción y los grupos terroristas y los asesinatos y las extorsiones y todo lo que se necesita, porque yo te digo, yo también he visto expertos, yo escuché a Andrés Guzmán, el ex asesor de Nayib Bukele, decir que ese es el camino. Y que estaba bien. Bueno, que se ya exija. Viste cuál es el camino del Salvador y dónde está, ¿no? Así bueno, es que obviamente sí. él va a defender el Ya suyo. quisiera estar como El Salvador yo. Bueno, en seguridad. Claro, no obvio, creo que y quieras en reelección turismo, indefinida, y en porque economía. En 2015 te No, y en opusiste a la turismo de y en Rafael economía. Correa. Bueno, pero es el te país digo, que tú quieres ¿te o das el que yo cuenta? quiera, pero para eso estamos discutiendo. Está bien, esa es la intención. Pero no se trata solamente de decir, critico el poco quizás conocimiento de algunos asambleístas. Sí, puede ser, es verdad, no hicieron autocrítica, porque no me van a decir que las 30 observaciones no cometieron un error. Cierto, totalmente cierto. Pero yo lo que veo es la postura de la Corte Constitucional. Yanina. Yo no sé, perdón, y le robo 2 minutos a Janina para contestarte esto. Mira, yo no sé si tú tuviste acceso a lo que contestó la Corte o te quedaste solo en lo que se comunicó. Por eso es que a eso voy. Pero mira, por eso te digo, mira, solo uno de los dictámenes emitidos tiene 49 páginas. 49 páginas de análisis de hasta dónde están los errores. 49 páginas que en la parte final no solo te dicen, ve presidente, está que fea tu pregunta, qué terrible lo que estás planteando. No, te está explicando lo que tienes que hacer. Porque además la Corte, muy didácticamente, si es que se ha dado cuenta que quienes están del otro lado tienen un poquito menos de capacidad que los jueces constitucionales, les cogen de la manito y les enseñan cómo patear el penal en la cancha de juego o cómo hacer que la pelota no se salga de las líneas que tienen los límites de una cancha. Entonces te digo, yo creo que acá lo importante es justo hacer énfasis en lo que tú dices. La Corte te está diciendo dónde están los errores, la Corte te dice qué es lo que tienes que hacer, pero si insistes encaprichado en hacer las cosas a tu manera, violando las reglas de juego, la respuesta del ente de control va a ser exactamente lo mismo. Ok, Janina. Sí, en línea con lo que, un poco como para resumir esta parte, yo creo que lo que menciona Mauricio es un tema de que estamos hablando en un lado sobre el fondo y en otro sobre la forma. Exacto. ¿No? La Corte, se está pronunciando y tomemos el caso de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un tema que se debate hace 6 años, que bueno, se ha dicho mucho sobre eso, no hace falta que lo mencionemos, Mauricio ha estado liderando incluso esas vocerías muchas veces, pero
se tomó ya una pregunta que fue en su momento aprobada y bueno, lo que especulo es que probablemente va a pasar y estará, digamos, dentro de las preguntas aprobadas porque tiene una forma que permite la viabilidad. Entonces, creo que la Corte hace un control de fondo y lo que el gobierno está llamando en este momento es un tema de formas, ¿sí? Y cada organismo dentro de los pesos y contrapesos tiene la necesidad, digamos, un poco de ponderar esto en función de respetar el texto constitucional. Ahora vamos al tema de fondo, que se habló, más fondo todavía, que se habló en su momento. Esta constitución necesita ser revisada. El Ecuador del 2008 es el mismo que el del 2025. ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están los grises? ¿Y dónde está todo aquello que por un lado siempre se le ha criticado a esta Carta Magna? No soy especialista para el tema, pero siempre ha tenido sus críticos. ¿Y dónde están los límites hoy? ¿Dónde queda hoy de manera anacrónica ese texto que no le permite al Estado, no al gobierno, al Estado dar lucha a aquellos temas que son hoy tan prioritarios y tan importantes? Yo creo que está ahí. En su momento, con esto cierro, me acuerdo que se hicieron algunas preguntas cuantitativas en época electoral y hay una gran mayoría de personas en el Ecuador a favor de una reforma completa, de una constituyente. Yo sé que tiene un alto costo, yo sé que lo tiene en lo político y seguramente el gobierno no tome la decisión porque si estás buscando inversión extranjera directa, decir que vas a cambiar las reglas del juego te toma 2-3 años y eso también podría frenar algunos proyectos. No lo sabemos, no estamos ahí en la interna, pero yo creo que hay elementos que se van cruzando y bueno, en la narrativa comunicacional un poco se mezcla un poco de todo, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de esto que podría ser algo que no ha hecho bien el gobierno, en este caso, como lo has declarado, Mauricio, o lo puede mejorar en el camino, que debería haber recogido las 40 páginas, como tú mencionas, que le ha entregado en solo una pregunta, me dices, ¿no? Hay varios dictámenes, ya, como tú has visto, okay. Y sí, el contenido es amplio. Pero hay algo que tiene cifras y que es explícito. La política exterior nos ha generado y eso hay un nivel de producción y la economía más allá de lo que significa el bemol de la extorsión, del comerciante, de la microeconomía, podríamos decir, hablemos la doméstica, familiar o del barrio, la economía de la célula social del barrio, ¿no? Hablamos de la exportación del Ecuador, de que crecieron al 22%, de que existen una serie de acuerdos de entendimiento y posibles tratados de libre comercio. O sea, el Ecuador tiene una riqueza y una capacidad en este momento de generar una economía que mejore y que supere los indicadores quizás de la última década. Y sin duda, Gustavo, que además frente a la necesidad responda. Y creo que a eso es a lo que se tiene que apuntar. Y aunque terminamos o siempre vamos a terminar en este espacio en lo político, mira cuán importante sería que se tomen realmente decisiones en la materia y no se esté perdiendo el tiempo en otros asuntos inoficiosos que corresponden a caprichos particulares. Estamos hablando que para que tengamos estabilidad económica requerimos seguridad, indiscutiblemente, y no me refiero solo a la física, a la que nos pueden dar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, o la que se genera a propósito de la erradicación del crimen organizado, sino seguridad normativa, seguridad tributaria. No que en cada proyecto urgente en materia económica te metan pues una reforma tributaria más, un impuesto más, una cuestión más. Entonces tú ahí te das cuenta que la situación principal es no tener clara una hoja de ruta, incluso para lo económico, y que en momentos de desesperación, pensando políticamente, se puede echar mano de la vieja confiable, del camino más rápido. Hemos visto en las últimas semanas cómo empieza a moverse nuevamente, como aquella época pasada, China con una gran habilidad, abriendo líneas de crédito, tratando de recuperar la fallida Coca-Cola Sinclair, queriendo indemnizar al Estado a propósito de ciertas acciones, y de nuevo, eso no estaba pues en la hoja de ruta. Basta revisar el plan de gobierno que se presentó al momento de la inscripción de la candidatura de Daniel Noboa para ver hacia dónde están actuando respecto de lo que nos dijeron iban a hacer.
y ya empezar a detectar incoherencias. Entonces, yo creo que acá la mayoría, lamentablemente, de problemas que enfrentamos los ecuatorianos en el día a día no pueden ser vistos de manera individualizada y particularizada, sino como un todo lamentable que requiere una estrategia integral para poder dar buenos resultados. Crecimiento del 4%, inflación mínima y exportaciones no petroleras que suben 22%. Yanina, ¿es su estilo? Que está bien. Sí, tuve una pequeña intermitencia con el No te internet, preocupes. disculpa si me perdí en algún tema. Bueno, evidentemente, incluso lo analizaban algunos expertos económicos el año pasado, como tuvimos una caída importante en el tema del consumo y el crecimiento dado los apagones, bueno, todo lo que ha sucedido, entonces había un rebote esperado. Yo creo que son buenas noticias siempre, y probablemente es resultado de esto que hemos conversado en ocasiones, esta especie de gira internacional presidencialista, la intención que empezó ya hace algunos años de volver a poner al Ecuador en el mapa internacional, sobre todo en el ámbito de lo comercial, la aprobación de tratados de libre comercio que creo que van a abrir, por supuesto, nuevos mercados y que empiece de pronto a consolidarse, y eso es un tema que llevará tiempo, pero creo que también de fondo hay ahí una conversación, digamos, un poco que todavía está pendiente y que esperemos que sea positiva, que es qué sucede con este tema de los aranceles que impuso Estados Unidos al Ecuador. Entonces creo que ahí el gobierno está haciendo la tarea en este sentido, pero va a tomar un poquito más de tiempo, porque lo que finalmente es cómo todo esto se proyecta en el bolsillo, ¿no? En la economía esa diaria, en el cotidiano, y está atada necesariamente en países como el Ecuador y de América Latina. También hay mucho de la necesidad de la participación de la obra pública para poder dinamizar las economías. Y yo creo que ese es un tema que todavía sigue estando pendiente, obviamente por una falta de recursos. Sabemos cuál es el déficit crónico, pero yo creo que acelerar un poco la participación de la obra pública incluso podría ayudar a dinamizar más el crecimiento económico interno y hacer sentir un alivio en la liquidez, en el bolsillo y en el día a día de las familias. ¿Cómo ven ustedes que, bueno, dentro de esta llamada oposición y que debe ser propositiva, porque para mí ser oposición no significa decir no y no me interesa porque tú lo dices, sino no porque creo que esta es la mejor vía? Veo que aquí dentro del país, por lo menos la oposición, se está manejando desde puntos satelitales. El expresidente Correa entrevista a Nicolás Maduro, ataca a Ecuador, ataca a un expresidente del Ecuador, le responde, salen en cadenas internacionales, y esa bulla de oposición se hace por fuera. Y aquí, internamente, se podría decir que lo que se está, en este caso, concentrando son proyectos que sí están en contra del tema del agua de Loma Larga y también de los insumos médicos, que me parece que fue una muy buena acción de fiscalización de Revolución Ciudadana, visitar los hospitales y transparentarlo. Y ahora el último punto, que sería el eje, yo diría, la Avenida del Bombero apagó el incendio entre el alcalde y la prefecta. ¿Qué Sí, opinan ustedes definitivamente. sobre esa visión? Y lo que hace Venezuela al no reconocer cartel de los soles y hablar de Colombia y Estados Unidos como un bloque unido. Yo quiero Bueno, empezar. ¿Puedo Yanina, empezar? Sí, por sigue, supuesto, Yanina, porque por el tiempo supuesto. también. Ya tengo que salir en 2 minutos, entonces no me yo lo quiero sé. quedar sin la picardía. A ver, me parece, con respecto al tema del alcalde, me parece que Aquiles Álvarez lleva algunas semanas anotándose algunos porotos comunicacionales, llamémoslo así, ¿no? Y me parece que ha entrado en una dinámica donde ha entendido un poco más el juego político y ha recibido, como dirían en el fútbol, digamos, algunos pases gol. Aquí ese es el término. Esta radio es full, así que puedes contar todo lo que vea de fútbol. Entonces, algún pase gol. Ya. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que lo de... A veces me pregunto, yo creo que muchos también se lo deben preguntar, incluso adentro, ¿qué
¿Qué espera, digamos, el expresidente cuando se sienta a entrevistar a un personaje como Maduro, ¿no? Entonces, yo digo, muchas veces los dardos no vienen de afuera, sino de adentro mismo, y creo que eso es lo que con lo que ha estado lidiando este partido hace algunos años, que no ha sabido acomodarse en la oposición, que le ha costado mucho encontrar su narrativa fuera del gobierno, y que el tema de Venezuela les ha hecho a ellos enfrentarse al punto tal, digamos, de peligrar, de poner ese tema sobre coyunturas de elección. Es decir, en esta elección del 2025 Venezuela fue un tema coyuntural que pesó sobre la candidatura de González, pensando que es un tema que se arrastra desde el 2013. Entonces, revivir eso no solamente fue un éxito del oficialismo, si se quiere, o de la campaña oficialista, sino también con elementos propios de la línea de la revolución. Y termino diciendo que a mí lo que más ruido me hizo no es la idea de pensar que el expresidente Correa puede perder apoyo porque si lo vemos entrevistando a Maduro, porque la realidad es que se conoce su posición, sino que los principales, de nuevo voy a lo mismo, las principales figuras de la revolución que están en los gobiernos desconcentrados, hace una semana estuvieron en la Cancillería y hablaron y reconocieron sobre el tema de Venezuela, del cártel de los soles, sobre la importancia. Entonces veo eso. Veo esas declaraciones del alcalde de Quito, del alcalde de Guayaquil, y luego veo, digamos, en esta entrevista datos que son surreales, y digo, bueno, ahí creo que hay una incoherencia interna, y creo que finalmente a eso se resume la situación de no poder salir del tema Venezuela en muchas ocasiones. Coincidencia con lo que dice Janina, y mira que lo gracioso de todo esto, Gustavo, es ver que al interior de la Revolución Ciudadana al parecer ya hay una facción que comprendió lo que es ser oposición y que intenta hacer las cosas pensando en los momentos electorales que se aproximan, pero el mandamás deja con el codo y borra lo que hizo con la mano. Y cuestiones como las que hemos visto en las últimas semanas para esa agrupación política son una de cal y una de arena. Aquiles Álvarez, incluso el día de ayer, a propósito de lo de la marcha, se anotó, como decía Janina, algunos porotos comunicacionales en el ámbito digital, y eso es algo que no se tiene que menospreciar. No nos olvidemos que el gobierno ha enfilado cañones en torno a su figura, porque la alcaldía de Guayaquil es un bastión electoral interesante para la fuerza política en el poder. ¿Y qué pasa en Quito? Ahora hay que... Mauricio, ¿qué pasa en Quito? Mira, en Quito tú sabes que hay una iniciativa en marcha, la de revocar el mandato al alcalde Pavel Muñoz. Eso avanza. Hay un proceso de recolección de firmas que está próximo a vencer, quedan muy pocas semanas al respecto. Y ya tienen como 600 y es probable que, según él. Mira, y es probable que pues al final los quiteños vayamos a las urnas. Y de nuevo, respeto mucho la iniciativa de los colegas que la están liderando, pero creo que los procesos de revocatoria de mandato no pueden ni deben ser termómetros de popularidad y de cariño a las autoridades. Primero, porque están de por medio recursos públicos, Gustavo. Estamos hablando de ir a las urnas a votar. Y segundo, porque los tiempos van a ser muy justos a lo que dice la norma. El último año de mandato de una alcaldía que ha tenido errores, por supuesto que sí, pero después de la inestabilidad institucional en Quito, al menos se tiene alcalde. No es un consuelo, pero ya es algo. Y te digo, empiezas a ver este tipo de cuestiones, ahora ataques contra el alcalde de Cuenca, utilizando pues ahí unos personajes bastante simpáticos que dizquieran independientes en el Consejo de Participación, que han vuelto a ser ciudadanos, pero que no son sino alfiles del oficialismo para torpedear mediante procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo que evidencia que estamos ya en un proceso de elecciones. No hay candidatos, aunque parecen, no hay campaña, aunque los mensajes apuntan a ello, y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hay que esperar y ver si la Revolución Ciudadana, como principal actor de oposición, levanta cabeza frente a la crisis de la que no ha levantado desde inicios de año, la segunda vuelta electoral. Y si siguen con esos pronunciamientos tampoco, Y si siguen con ese tipo de pronunciamientos. Ese es el punto. Es que esos errores son muy costosos en política, Gustavo. ¿Qué viene después? Rafael Correa entrevistando al dictador de Nicaragua y diciendo que en Nicaragua se vive una democracia, donde hay sociedad civil vibrante, donde no han perseguido a la Iglesia Católica.
Entonces yo creo que acá la política tiene que hacerse con un poco más de sensatez, mucho sentido común y acciones claras que delineen una hoja de ruta para que sea efectivamente una política de servicio a los demás y no de autosatisfacción de quienes estuvieron en el poder y pues ahora anhelan con locura regresar a él, quién sabe por qué razones.